Hay atletas que necesitan muchos años para convertirse en protagonistas. Julien Alfred necesitó mucho menos. Su ascenso en el sprint femenino ha sido tan rápido y consistente que resulta difícil hablar de ella como una simple revelación. Desde sus primeros años en el atletismo universitario ya existían señales claras de que Santa Lucía había encontrado una velocista capaz de competir algún día contra las mejores del mundo. Pero lo más interesante de Alfred no es solamente la velocidad que posee, es la manera en la que ha construido esa velocidad. Su progresión no apareció de repente, fue el resultado de años de trabajo, récords, títulos y una evolución técnica que poco a poco convirtió su talento natural en una amenaza real para cualquier rival. Durante su etapa en la universidad, Alfred comenzó a llamar la atención por sus actuaciones en las distancias cortas. Su capacidad para acelerar y mantener una mecánica estable la convirtió en una de las corredoras más destacadas de la NCAPAS. En los 60 metros llegó a registrar 6,94 segundos, una marca que reflejaba la enorme potencia de su salida y su capacidad para alcanzar rápidamente una velocidad de competición extraordinaria. Pero había algo todavía más importante. Alfred no dependía de una sola distancia, también podía competir en los 100 y 200 metros con un nivel excepcional. Esa versatilidad terminó convirtiéndose en una de sus mayores ventajas. Mientras algunas velocistas construyen toda su temporada alrededor de una especialidad, Alfred podía adaptarse a diferentes pruebas y mantener una presencia constante en los grandes campeonatos. Y entonces llegó el momento que cambió su percepción dentro del atletismo profesional. En Hungría se encontró con Sha'Carri Richardson, una de las figuras más conocidas y mediáticas del sprint femenino. Richardson llegaba a aquella carrera con una enorme confianza y con una impresionante racha de victorias. Su nombre ya estaba asociado a las grandes finales, a los títulos mundiales y a una capacidad especialmente peligrosa para aumentar la velocidad durante la parte final de los 100 metros. Alfred, sin embargo, no pareció intimidarse. La carrera terminó con una victoria del atleta de Santa Lucía en 10,89 segundos, mientras Richardson cruzó la línea en 10,97. La diferencia fue de apenas 8 centésimas, pero el significado fue mucho mayor. Aquella carrera demostró que Alfred podía enfrentarse directamente a una de las grandes estrellas del atletismo mundial y salir victoriosa. No fue simplemente una sorpresa, fue una advertencia, porque la forma en la que Alfred consiguió aquella victoria revelaba una característica fundamental de su estilo. Su ventaja no dependía únicamente de un último esfuerzo desesperado. Gran parte de su velocidad se construía antes, especialmente durante la transición entre la aceleración inicial y la fase de máxima velocidad. Su técnica le permite mantener una frecuencia de zancada muy elevada sin perder estabilidad. Su cuerpo permanece controlado y reduce movimientos innecesarios que podrían provocar una pérdida de energía. En una prueba donde cada centésima cuenta, esa eficiencia puede convertirse en una diferencia decisiva. Y mientras Richardson suele ser especialmente peligrosa cuando encuentra su ritmo y comienza a cerrar la carrera con enorme potencia, Alfred puede intentar resolver el problema mucho antes. Ese contraste convirtió su enfrentamiento en algo mucho más interesante que una simple carrera. Era el choque entre dos estilos. Por un lado, una velocista conocida por su explosividad y por su capacidad de transformar los últimos metros en una auténtica demostración de fuerza. Por otro, una corredora cuya mayor virtud parece ser la precisión. Alfred no necesita hacer demasiado ruido antes de competir. Su lenguaje corporal transmite tranquilidad. Pero cuando comienza la carrera, esa tranquilidad se convierte en una ejecución agresiva y perfectamente controlada. Esa mentalidad fue especialmente importante cuando llegó París 2024. Los Juegos Olímpicos representaban una presión completamente diferente. Ya no se trataba de ganar una reunión internacional o demostrar que podía vencer a una rival importante. Se trataba de competir por una medalla olímpica, representando a un país entero. Y Alfred respondió de la mejor manera posible. En la final de los 100 metros consiguió 10,72 segundos y ganó el oro olímpico. Con aquella victoria no solo alcanzó el mayor título de su carrera hasta ese momento, también escribió una página histórica para Santa Lucía. Fue el primer título olímpico de la historia del país. De repente, una nación caribeña relativamente pequeña tenía una campeona olímpica en la prueba que tradicionalmente recibe uno de los mayores focos dentro del atletismo. Pero Alfred todavía tenía otra oportunidad de demostrar su versatilidad.
En los 200 metros consiguió la medalla de plata. Ese resultado fue importante porque confirmó que su victoria en los 100 metros no había sido producto de una actuación aislada. Alfred podía competir al más alto nivel en diferentes distancias y mantener su rendimiento incluso cuando las exigencias de la carrera cambiaban. París convirtió su nombre en una referencia mundial. Sin embargo, alcanzar la cima es solamente una parte de la historia. La verdadera dificultad comienza después. Cuando un atleta se convierte en campeona olímpica, todas las rivales empiezan a estudiar sus carreras. Cada salida es observada, cada detalle técnico es analizado, cada pequeño descenso de rendimiento genera preguntas. Y la temporada de 2025 puso a Alfred frente a una prueba que no tenía nada que ver con ganar una final. Tuvo que demostrar que podía superar los problemas físicos y regresar a su mejor nivel. Las molestias afectaron su continuidad durante la temporada, algo especialmente complicado para una velocista de élite. En los 100 metros, cualquier problema físico puede alterar la mecánica, reducir la explosividad o impedir que un atleta compita con la frecuencia necesaria. A pesar de esas dificultades, Alfred consiguió mantenerse entre las mejores del mundo y llegó al podio del Campeonato Mundial de Tokio con una medalla de bronce. Quizá no tuvo el mismo impacto emocional que su oro olímpico, pero desde el punto de vista de su carrera, aquel resultado podía ser incluso más importante. Porque ahora Alfred tenía que demostrar algo diferente, que podía perder, recuperarse y volver. Y esa capacidad de recuperación es precisamente la que hace que su futuro resulte tan peligroso para sus rivales. Porque la campeona olímpica de Santa Lucía ya conoce la presión de ganar, ya conoce la presión de representar a un país entero. Ya sabe lo que significa enfrentarse a una de las velocistas más famosas del mundo. Y ahora también conoce lo que significa regresar después de una temporada complicada. La siguiente pregunta, por tanto, no es si Julien Alfred pertenece a la élite. Eso ya está demostrado. La pregunta es, ¿cuánto más puede mejorar un atleta que todavía parece estar construyendo su versión definitiva? Y ahí es donde comienza la parte más fascinante de esta historia. Después de París, el desafío para Julien Alfred cambió por completo. Ya no tenía que demostrar que podía llegar a la cima, ya lo había hecho. Ahora debía demostrar que podía mantenerse allí mientras todas las demás velocistas intentaban encontrar una manera de derrotarla. Y entre todas esas rivales, Sha'Carri Richardson ocupa un lugar especial. La rivalidad entre ambas resulta fascinante porque sus carreras parecen construirse de maneras diferentes. Alfred suele mostrar una aceleración progresiva, una transición extremadamente limpia y una capacidad notable para mantener la velocidad sin perder eficiencia. Richardson, en cambio, puede convertirse en una amenaza devastadora cuando encuentra su ritmo y comienza a aumentar la potencia durante los metros finales. Por eso, cuando las dos comparten una línea de salida, cada fase de la carrera adquiere una importancia enorme. Los primeros metros pueden favorecer a quien consiga reaccionar mejor. La zona intermedia puede determinar quién logra mantener la máxima velocidad, y los últimos metros pueden convertirse en territorio de Richardson si consigue llegar con suficiente margen para utilizar su poderoso cierre. Pero Alfred ha demostrado que no necesita esperar hasta el final para ganar. Esa es una de las razones por las que su evolución resulta tan interesante. Su carrera no parece depender de una única característica extraordinaria, es la combinación de muchos pequeños detalles. La salida, la postura, la frecuencia de zancada, la estabilidad del cuerpo y la capacidad de mantener la técnica cuando aumenta la fatiga. En el sprint de élite, esos detalles pueden parecer insignificantes para el espectador. Sin embargo, una mínima pérdida de eficiencia puede costar varias centésimas, y cuando las mejores atletas del planeta corren por debajo de los 11 segundos, esas centésimas pueden decidir una medalla. Alfred parece comprenderlo perfectamente. Su estilo transmite una sensación de control. No desperdicia demasiada energía en movimientos innecesarios y mantiene una mecánica compacta, incluso cuando está corriendo a máxima velocidad. Esa eficiencia es especialmente valiosa en campeonatos donde un atleta debe competir varias veces antes de llegar a la final. Y aquí aparece otra de sus grandes ventajas: la capacidad para administrar una competición. Una reunión internacional no es lo mismo que un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos. En una competición de varias rondas, una velocista no puede correr cada carrera como si fuera una final. Tiene que saber cuándo acelerar, cuándo conservar energía y cuándo utilizar todo lo que tiene. Alfred ya demostró esa madurez en París.
en lugar de intentar impresionar desde las primeras rondas, fue construyendo su campeonato paso a paso. La verdadera explosión llegó cuando era necesario, y cuando apareció la final, consiguió producir una actuación histórica. Ese aprendizaje puede ser fundamental para los próximos años, porque después de convertirse en campeona olímpica, el calendario también se vuelve más complicado. Las expectativas aumentan, las invitaciones a las grandes reuniones se multiplican, y cada rival quiere derrotar precisamente al atleta que acaba de conquistar el título más importante. La temporada 2025 mostró el otro lado de esa realidad. Las molestias físicas obligaron a Alfred a gestionar su calendario con mayor cuidado. Para una velocista que basa buena parte de su rendimiento en la explosividad, competir con el cuerpo lejos de su estado ideal puede ser especialmente peligroso. Pero lo importante fue que no desapareció. Incluso en una temporada complicada, continuó compitiendo contra las mejores y consiguió una medalla mundial. Ese resultado permitió observar algo que no siempre aparece en las estadísticas: la capacidad de Alfred para mantenerse competitiva incluso cuando las condiciones no son perfectas. Y eso puede ser determinante para su futuro, porque la carrera de una campeona no se define solamente por sus mejores días, también se define por lo que hace cuando las cosas salen mal. En ese sentido, 2025 pudo convertirse en una temporada de aprendizaje. Alfred tuvo que escuchar a su cuerpo, ajustar sus objetivos y aceptar que no todas las temporadas pueden ser una repetición de los Juegos Olímpicos. En lugar de perseguir resultados a cualquier precio, la prioridad debía ser recuperar estabilidad y preparar el siguiente ciclo. Mientras tanto, el resto del sprint femenino seguía evolucionando. Richardson continuaba trabajando para mejorar sus puntos débiles. Otras velocistas como Shericka Jackson, Aliyah Hobbs y Dina Asher-Smith también formaban parte de un grupo cada vez más competitivo. Eso significa que Alfred no tiene un camino sencillo hacia otro título. La diferencia entre ganar y perder puede depender de detalles mínimos: una salida ligeramente más rápida, una transición más limpia, una mejor colocación del cuerpo en los últimos metros, o simplemente la capacidad de mantener la concentración cuando la presión alcanza su punto máximo. Pero precisamente ahí, Alfred parece tener una ventaja psicológica. No necesita convertir cada carrera en un espectáculo antes del disparo. Su confianza parece surgir de la preparación, no de las palabras, y eso puede ser extremadamente poderoso. Un atleta que sabe que su técnica funciona no necesita correr contra la presión, puede correr contra el cronómetro. Esa mentalidad también ayuda a explicar por qué su victoria sobre Richardson fue tan significativa. No fue solamente una victoria sobre una rival famosa, fue una confirmación de que Alfred podía ejecutar su propio plan, incluso cuando toda la atención estaba puesta sobre el atleta que tenía enfrente. Desde entonces, la pregunta sobre quién es realmente la mujer más rápida del mundo se volvió mucho más complicada, porque ya no existe una figura completamente intocable. El sprint femenino entró en una etapa de alternancia, donde varias atletas pueden derrotarse entre sí dependiendo de su estado de forma, de las condiciones y de cómo se desarrolle la carrera. Y Alfred es uno de los principales motivos de ese cambio. Su aparición modificó el equilibrio competitivo, pero también modificó algo todavía más grande: la representación del atletismo internacional. Santa Lucía pasó a ocupar un lugar que normalmente estaba reservado para las grandes potencias del deporte. El éxito de Alfred demostró que una campeona olímpica puede surgir de una nación pequeña y convertirse en una referencia mundial. Para miles de jóvenes atletas caribeños, eso tiene un significado enorme. Ahora existe un ejemplo real: un atleta que salió de un país pequeño, llegó al sistema universitario estadounidense, dominó allí, dio el salto profesional y terminó conquistando el oro olímpico. Su historia demuestra que el camino hacia la élite no tiene una única ruta, y quizá por eso su próxima etapa sea todavía más importante. Porque Alfred ya no corre únicamente para demostrar que pertenece a la élite, ahora corre para construir un legado. Y para hacerlo tendrá que enfrentarse una y otra vez a las mismas rivales que quieren quitarle el lugar que conquistó en París. Richardson será una de ellas, pero probablemente no será la única. El sprint femenino está lleno de atletas capaces de producir actuaciones extraordinarias, y cada nueva temporada puede cambiar nuevamente el orden. La gran incógnita será si Alfred puede mantenerse saludable, competir con regularidad y seguir mejorando esos pequeños detalles que separan a una campeona de una atleta dominante. Porque el oro olímpico confirmó su grandeza, pero todavía no respondió una pregunta mucho más difícil:
¿Puede Julien Alfred convertirse en la velocista que marque toda una era? La historia de Julien Alfred y Sha'Carri Richardson todavía está lejos de terminar. Si el primer gran duelo entre ambas mostró que Alfred podía romper una jerarquía establecida, todo lo que ocurrió después hizo que la rivalidad se volviera todavía más interesante. Porque ahora ninguna de las dos puede permitirse pensar que la otra será predecible. El sprint femenino ha entrado en una etapa en la que las diferencias son cada vez más pequeñas. Ya no existe un atleta que pueda sentirse completamente segura antes de una final. Una corredora puede llegar con el mejor tiempo de la temporada y unas horas después encontrarse con una rival capaz de cambiarlo todo en apenas 10 segundos. Alfred representa precisamente ese nuevo escenario. Su evolución desde la universidad hasta los Juegos Olímpicos demuestra que cada etapa de su carrera ha añadido una nueva herramienta. Primero desarrolló una velocidad extraordinaria, después aprendió a competir bajo presión. Más tarde demostró que podía enfrentarse a las grandes figuras del circuito profesional, y en París confirmó que podía convertir todo ese potencial en un título olímpico. Pero convertirse en campeona no significa que el proceso haya terminado. Al contrario, ahora comienza una etapa mucho más exigente, la de construir un legado capaz de durar durante años. Para lograrlo, Alfred tendrá que mantener algo que puede ser incluso más difícil que alcanzar una velocidad excepcional: la estabilidad. En una carrera de 100 metros, el cuerpo necesita repetir movimientos extremadamente precisos una y otra vez. Cuando un atleta compite durante muchas temporadas al máximo nivel, el desgaste puede acumularse. Por eso la gestión física será fundamental. La temporada complicada de 2025 dejó una lección importante. Alfred puede seguir siendo competitiva incluso cuando no está en condiciones ideales, pero también necesita proteger su cuerpo para evitar que una lesión termine interrumpiendo su progresión. El objetivo ya no puede ser ganar todas las carreras, tiene que ser llegar a las carreras importantes en el mejor estado posible. Mientras Alfred intenta mantenerse en la cima, Richardson continuará buscando respuestas. La estadounidense posee una de las cualidades más peligrosas del sprint: la capacidad de transformar una carrera en los últimos metros. Cuando encuentra el ritmo correcto, puede cerrar con una velocidad que obliga a las rivales a mantener la concentración hasta la línea de meta. Por eso Alfred tendrá que seguir mejorando. No bastará con repetir exactamente lo que funcionó en Hungría o en París. Las rivales estudian, los entrenadores analizan, las atletas modifican sus salidas, sus ritmos y sus estrategias. Cada nueva temporada comienza prácticamente desde cero, y ese es uno de los elementos que hacen tan atractiva esta rivalidad. Alfred y Richardson no representan solamente dos países o dos estilos de carrera, representan dos caminos diferentes hacia la cima. Richardson ha construido una enorme identidad alrededor de su regreso y de su capacidad para superar momentos difíciles. Alfred, en cambio, ha construido su imagen desde la constancia, la disciplina y una progresión que parecía inevitable. Una es explosiva y magnética, la otra es silenciosa y metódica. Pero ambas tienen algo en común: no quieren ocupar el segundo lugar. Esa ambición puede llevar al sprint femenino a uno de sus periodos más competitivos. Además, cada temporada aparecen nuevas atletas capaces de correr tiempos extraordinarios. Alfred no solo tendrá que responder a Richardson, sino a todo un grupo de velocistas que busca el mismo espacio. La ventaja de Alfred es que ya conoce ese ambiente. Ha competido en finales universitarias, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Ha experimentado la victoria, la presión y también las dificultades físicas. Esa experiencia puede convertirse en una de sus armas más importantes, porque la presión de ser campeona olímpica es diferente a la presión de intentar convertirse en campeona. Cuando nadie espera demasiado de un atleta, puede correr con libertad. Cuando todo el mundo espera que gane, cada centésima comienza a sentirse como una obligación. Alfred ya ha aprendido a convivir con esa expectativa. Una final mundial no se gana con reputación, se gana ejecutando la carrera correcta en el momento correcto. Y Alfred ha demostrado que sabe hacerlo. Pero existe una pregunta que seguirá acompañando su carrera. ¿Qué tan rápido puede llegar a correr si consigue reunir toda su experiencia, su salud y su madurez competitiva en una misma temporada? Su actuación olímpica de 10,72 segundos ya estableció un nivel extraordinario. Sin embargo, la sensación alrededor de Alfred es que todavía existe margen de crecimiento.
Su técnica puede seguir refinándose, su salida puede seguir mejorando, y su capacidad para mantener la velocidad puede convertirse en un arma todavía más peligrosa. Si consigue unir todos esos elementos, el sprint femenino podría enfrentarse a una versión de Alfred mucho más difícil de derrotar.